Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Ya estamos en vivo. Vamos a estudiar. Vamos a comenzar estudiando Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a comenzar, pero ustedes saben de que tengo que comenzar con una introducción. Y muy buenos días. Hoy es viernes. Sí, localizada en la costa del noreste del mar Egeo, en el monte de Olimpo, a la vista está Tesalónica, que es la actual Salónica. Estaba estratégicamente situada en el año 168 antes de Cristo. Llegó a ser la capital de Macedonia. Cuando el apóstol Pablo la visitó, era una ciudad libre, gobernada por sus propios ciudadanos, y tenía una población de unos 2000 habitantes. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han tratado al mundo han venido acá también. Eso lo podemos ver en el libro de Apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. La iglesia tesalónica era la segunda que el equipo de Pablo estableció en su primer viaje que lo llevó hasta Europa. La historia de su fundación se relata en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9, que dice así: después de pasar por la Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y expresando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto a una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llegaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una tumba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlo, arrestaron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo están aquí también. Y Jason los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo de que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y la autoridad de la ciudad, que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jason y de los otros, los soltaron. Bueno, después de ministrar durante tres días de reposo en la sinagoga, se desarrolló una fuerte oposición. Eso lo leímos ya en el versículo 17. Pero hubo varios que pusieron su fe en Cristo. Hubieron varios que se pusieron. Entre los primeros convertidos había judíos, griegos, devotos y un buen número de mujeres importantes, y otros que dejaron a la idolatría. Yason, Gallo y Arteago y Segundo se nombraban entre los creyentes. Contrario a como algunos piensan, el ministerio de Pablo en Tesalónica se extendió más de 3 semanas, pero eventualmente él y su equipo fueron expulsados de la ciudad. Al no creer ellos nueva fe, no es de sorprender que los problemas comenzaran a desarrollarse en la iglesia. Algunos pudieran haber llegado a la conclusión acerca de la enseñanza de otro rey,
Jesús, que Cristo volvería inmediatamente. Muchos habían dejado sus trabajos considerando que la segunda venida de Cristo era inminente, y otros estaban confundidos por la muerte de seres queridos creyentes sin saber de seguro la situación de ellos cuando Cristo volviera. Aún otros vivían descuidadamente o eran débiles en su fe, puesto que el amor entre Pablo y los creyentes de Tesalónica era fuerte y mutuo, y mutuo en no mencionado su apostolado. Él sabía que ellos no cuestionarían su autoridad a causa de su profundo interés por su crecimiento espiritual, un fuerte deseo por verlos otra vez. El apóstol envió esta carta. Él escribió a fines del año 50 después de Cristo, o al principio del 51 desde Corinto, mientras se encontraba en su segundo viaje misionero, acompañado por Sila y Timoteo. En los primeros 3 capítulos, Pablo se muestra agradecido por el pasado. Él elogia a los tesalonicenses por la realidad y reputación de su fe. En el capítulo del 2 al 3, Pablo revisa el fiel ministerio de su equipo entre ellos. Señala el carácter ejemplar que ellos habían demostrado, contestando así las falsas alegaciones de algunos intrusos que se lo oponían. El resultado de su ministro fue excepcional a pesar de la continua persecución de los creyentes. El deseo de Pablo de pasar más tiempo entre ellos lo motiva a enviar a Timoteo. El resultado de su ministro fue un excepcional a pesar de la continua persecución de los creyentes. Se lo podemos ver en el capítulo 2, del versículo 13 al 16. El deseo de Pablo de pasar más tiempo entre ellos, del 17 al 20, lo motiva a enviar a Timoteo. Eso es en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Basado en las entusiastas noticias que Timoteo le trajo, Pablo hace por ellos. En los capítulos finales, Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes de Tesalónica en varias maneras. Les hace recordar que la gracia del Padre y del Hijo es lo que sostiene a los creyentes mientras aguardan el prometido regreso de Cristo por sus santos. Este pensamiento es mencionado al final de cada capítulo. La necesidad de mantener la pureza moral, el amor fraternal, fue enfatizado. También lo hace recordar que no deben volver a las prácticas paganas ni que justifiquen la pereza. Las palabras de Pablo le consuela acerca de los seres amados fallecidos. Enseña acerca del día del Señor. Pablo le insta a saber hacer ejemplo teniendo actitudes correctas para con los líderes y hacer decisiones apropiadas en situaciones difíciles. Sus saludos finales incluye la bendición y una referencia a la fidelidad del Señor, los cuales siempre sobrepasa la de los creyentes. Una petición de oración, saludos a todos e instrucciones acerca de la lectura de esta carta preceden las palabras finales. Bueno, vamos a comenzar ya con el libro primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Es maravilloso que cuando un pastor pueda pensar en su iglesia y decir,
Siempre damos gracias por todos ustedes. Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica. Estas personas estaban en su corazón y él estaba preocupado por su bienestar espiritual. En este capítulo, Pablo nos dice qué clase de iglesia dejó en esa ciudad malvada. Cuando vemos la característica de esta iglesia, debemos examinar nuestras propias vidas y preguntar, ¿estoy ayudando a hacer de mi iglesia una iglesia modelo, mi Señor? Eran un pueblo elegido. Vamos a leer, eran un pueblo elegido aquí, de versículo 1 al 5, en Primera de Tesalónica, capítulo 1. Del 1 al 5 vamos a estudiar aquí, eran un pueblo elegido. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su obra de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser en ustedes por el amor que le tenemos. Bueno, la palabra iglesia en griego, que significa un grupo llamado a salir, un grupo llamado a salir. La iglesia no es un clan social, es un organismo espiritual, una organización compuesta de personas o personas a que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado es puramente por gracia. Aunque estamos en el mundo físicamente, no somos del mundo espiritualmente. Estos santos vivían en Tesalónica, pero habitaban en Cristo. Pablo explica el milagro de este llamado en 2 Tesalonicenses, de 13 al 14. Él lo explica ahí. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con la palabra de Dios. El pueblo oyó la palabra, creyó y fue salvo. Después de recibir, después de recibir a Cristo, descubrieron que habían sido elegidos en él por Dios a través de la gracia. El misterio de la elección de Dios y la decisión de hombre nunca se explicará completamente de este lado del cielo. Solo ten en cuenta que la Biblia enseña ambas cosas. El misterio de la elección de Dios y la decisión del hombre nunca se explicará completamente de este lado del cielo. Solo tenga en cuenta que la Biblia enseña ambas cosas. ¿Cómo reconcilia estas dos verdades? Le preguntó una vez un hombre a su predicador. El predicador respondió: nunca trato de reconciliar a los amigos. Estas verdades gemelas de la elección y la decisión no son contradictorias, son complementarias. La elección y la decisión. Dios nos eligió a todos nosotros y nosotros
tomamos la decisión y ninguna de esas cosas no son contradictorias, sino son complementarias porque una ayuda a la otra. En lo que respecta a Dios el Padre, fuimos salvos cuando Él nos eligió en Cristo ante la fundación del mundo. En lo que respecta al Espíritu, fuimos salvos cuando respondimos a su llamado y recibimos a Cristo. En lo que respecta al Hijo, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros en la cruz. ¿Cómo sabía Pablo que estas personas eran salvas? ¿Cómo Pablo lo sabía? ¿Cómo Pablo lo sabía? ¿Cómo usted puede saber cuando una persona es salva? Debido a las evidencias de su vida, como las personas vivan, es como usted se puede dar de cuenta si esas personas son verdaderamente salvas. Por la obra de fe, cuando las personas confían honestamente en Cristo, esa fe se mostrará por las obras. Las obras no salvarán, pero la fe que nos conduce a las obras no es una fe salvadora. ¿Ok? Las obras no salvarán, pero la fe que nos conduce a las obras no es una fe salvadora. La verdadera fe, la verdadera fe cristiana resulta en la vida cambiada. Resulta en la vida cambiada. La voz del amor. Tenemos que tener la voz de amor. Las personas no salvas viven para sí mismos. Las personas que no son salvas, ellos viven para sí mismos, son egoístas. Pero el verdadero creyente está dispuesto a trabajar arduamente por el amor de Dios y por el amor de sus vecinos. Tiene un nuevo motivo para vivir. Ama a Cristo y ama a los demás. También tiene paciencia de esperanza. Los perdidos están sin esperanza. Los creyentes tienen una resistencia en las pruebas de la vida porque saben que Cristo viene de nuevo. Los creyentes no necesitan rendirse en tiempos de pruebas porque saben que el Salvador viene a librarlos. Se ha señalado que los versículos 9 y 10 son paralelos a estas tres evidencias de salvación. La obra de fe, se volvieron a Dios de los ídolos. La labor de amor, sirvieron a Dios viviente. La paciencia de la esperanza, esperaron que Cristo regresara. La fe, la esperanza y el amor son evidencia de la verdadera salvación. Eran un pueblo ejemplar. Ellos eran un pueblo ejemplar que lo vamos a ver aquí en este libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 7. Vamos a ver de que ellos eran un pueblo ejemplar. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de muchas tribulaciones, con el gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Es maravilloso cuando los oyentes, en seguidores, es maravilloso saber ver cuando los creyentes, cuando los oyentes se convierten en seguidores. Estas personas oyeron la palabra, la recibieron y la creyeron y sufrieron por recibirla en su vida. La palabra imparte fe y trae gozo. Mira lo que dice aquí. Así que la fe viene de oír y el oír
por la palabra de Cristo. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Habiendo creído, estos nuevos cristianos siguieron a Pablo, se asociaron con una comunidad local y se convirtieron en ejemplo para todo a su alrededor. No solo eran seguidores de Pablo, sino también de las iglesias, porque el número en el Nuevo Testamento se esperaba que los cristianos fueran una parte vital de la comunidad local. Sus testimonios llegó a toda el área y ayudó a llevar a otros a Cristo. Era un pueblo entusiasta. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de eso en el versículo 8. Porque siendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes de fe de ustedes, de la fe, por parte de la fe de ustedes en Dios, se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Estas personas habían sido salvas hace apenas unos meses. No hacía mucho que había sido salva, pero ¿qué? No tenían la instrucción que la mayoría de los santos tienen hoy en día. No tenían la mayoría, como ahora que tenemos Biblia y hablamos casi todos los días acerca de Dios y podemos hacer muchas cosas. Ellos no tenían eso en ese tiempo. Sin embargo, eran entusiastas en su testimonio de Cristo, testificaban con su forma de vida. Esa es la mejor testificación que nosotros testificar en la forma en que nosotros vivimos. Con sus palabras, el verbo resonó, tiene la idea de tocar una trompeta. Mientras estos santos esperaban que la trompeta sonara para llamarlos a casa, estaban tocando la trompeta del Evangelio y alto claro a todos sus amigos perdidos. Con demasiada frecuencia somos como los fariseos, tocando nuestras propias trompetas y no tocamos la trompeta de Dios. En lugar de tocar la trompeta por Cristo, el Evangelio, tenemos que hablar acerca de la persona, acerca de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, de lo que ha hecho Dios, pero no solo queremos hablar de nosotros y de nosotros y de nosotros. Debemos de parar de hablar de nosotros tenemos que hablar lo que ha hecho Dios, Jesucristo en nuestras vidas. Mire, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por el hombre. En verdad les digo que ya han sido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda o lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Era un pueblo expectante. Era un pueblo expectante. Vamos a ver lo que quiere decir esto, lo que nos va a decir aquí el versículo 9 y 10. En todas partes, la gente hablaba de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y como dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo
que el mundo va a recibir por su pecado. Bueno, la segunda venida de Cristo era un tema básico, es un tema básico en este libro. La segunda venida de Cristo es un tema básico en este libro. Cada capítulo relaciona el regreso de Cristo con una verdad cristiana básica. Mire, en este capítulo vemos que la venida de Cristo es la esperanza bienaventurada de los salvos, mientras que los perdidos adoran y sirven ciegamente a sus ídolos. Los salvos sirven a Dios viviente y se regocijan en la esperanza viva que Cristo vendrá de nuevo. ¿Cómo? Se supone que los cristianos deben esperar el regreso de Cristo. ¿Cómo? Estando ocupados cuando Él venga. Pablo advierte a los santos que estén despiertos y alerta y que no duerman ni se embriaguen como la gente del mundo. La esperanza bienaventurada del regreso de Cristo debe ser más que una doctrina en nuestro credo. Debe de ser una dinámica en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que Cristo vendrá de nuevo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Dios probó que Cristo es su Hijo al resucitarlo entre los muertos. Cristo no podía venir de nuevo si estuviera muerto y su cuerpo se estuviera descomponiendo en una tumba judía. No podemos separar la esperanza viva y el Cristo vivo. Pablo había instruido a estas personas con respecto al regreso de Cristo. El tiempo de la distribución de la tribulación que Dios ha prometido que vendría sobre un mundo que rechaza a Cristo. Pero tiene cuidado de señalar que la iglesia no participara en esa tribulación. El verbo librar en el versículo 10 está en tiempo presente. ¿Quién nos libra? O podría reformularse como un título: Jesús el libertador. La iglesia no pasará por la tribulación. El próximo evento en el calendario de Dios es el regreso de Cristo en el aire y momento en el cual la iglesia será arrebatada para encontrarse con Él. Luego seguirán 7 años de tribulación en la tierra cuando la copa de la iniquidad en la tierra comience a disolverse, a desbordarse. Cristo y la iglesia regresarán para derrotar a Satanás y sus huestes al inaugurar el reino de Cristo en 1000 años. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, si quieren interesarse un poquito más. Entonces aquí lo que podemos ver es de que en esta carta de los tesalonicenses es que ellos estaban practicando lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban haciéndole caso a lo que Pablo le estaba explicando acerca de la salvación. Y una de las cosas bonitas que podemos ver aquí, no, es de que ellos enseñaban con su vida, en la forma en que ellos vivían, ellos demostraban de que estaban salvos, ellos demostraban de que tenían a Jesucristo dentro de su corazón. De esa misma manera, todos nosotros debemos actuar en la forma que cuando las personas nos vean a nosotros, las personas vean a quién, Dios. Vean a Cristo que vive entre nosotros, en la forma en que nosotros hablamos, en la forma en que nosotros nos manifestamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Entonces, ya voy a terminar esta clase ya y nos vamos a ver el lunes con el capítulo 2. El lunes vamos a comenzar con el capítulo 2. Así que ahí nos vemos. Bye.